nos dice un retrato sobre un emperador? ¿Cómo un simple arco del triunfo puede contar la historia de una victoria militar? ¿Y por qué el arte de una civilización que valoraba la funcionalidad y la ingeniería es tan conmovedor y estéticamente poderoso? El arte romano no es solo una colección de objetos antiguos o de edificios ruinosos, es un manual visual de la ingeniería y propaganda de una poderosa civilización. Es el eco de un imperio contado a través de sus muros, sus estatuas y sus mosaicos. En este video nos sumergiremos en las profundidades del arte romano con el fin de contestar a estas preguntas. Exploraremos su pragmatismo y su asombrosa capacidad para reflejar la vida cotidiana, la política y la religión. Por un lado, debemos entender la mentalidad práctica del pueblo de Roma. Los romanos siempre se han caracterizado por su utilitarismo. Si algo no era útil, se descarta. Debido a este modo de hacer las cosas, llegaron a crear un arte de la utilidad. Esta mentalidad tan pragmática se combinaba con la política de la élite romana. La finalidad última del arte romano siempre fue la propaganda de los patricios y emperadores romanos. Esta oligarquía financiaba todo tipo de edificios, obras de arte y espectáculos. Además, ejercían de mecenas para todo tipo de artistas. Todo ello para engrandecer y divinizar a los principales líderes del Estado e infundir un sentimiento nacionalista en la población. Irónicamente, esto no sería posible sin la absorción de todo tipo de culturas extranjeras, destacando la griega y etrusca, sin menospreciar otras civilizaciones como la egipcia, la turdetana o la celta. Cuando pensamos en arte romano, lo primero en que pensamos es en su arquitectura. Las edificaciones de Roma no solo eran útiles, sino que tenían un gran valor estético, ya que, como se mencionó anteriormente, el arte fue un instrumento de la clase política para demostrar su poder. Todo esto no se entendería sin dos innovaciones fundamentales para la construcción de sus imponentes edificios. El primero fueron los arcos y bóvedas. Estos elementos arquitectónicos fueron heredados de Etruria y permite que el peso de la estructura se transfiera a los laterales, aliviando la carga. El arco romano clásico es semicircular y se construye con un número impar de dovelas, siendo una dovela central la clave que cierra el conjunto. Esta mejora en ingeniería permitió la construcción de grandes edificios como los acueductos, arcos del triunfo y soporte de todo tipo de edificios. Luego tenemos el opus caementicium u hormigón romano. Fue un elemento revolucionario para la época y de origen autóctono. Está hecho de mortero y de piedras de todo tipo. La mezcla se hacía a pie de obra, alternando palas de mortero con guijarros. Además, para su creación, añadían una mezcla de agua marina, ceniza volcánica y cal viva para crear un cristal llamado tobermorita, que puede resistir a la fractura. A medida que el agua de mar se va filtrando dentro de las pequeñas grietas del hormigón romano, reaccionando con la filipsita, encontrada naturalmente en la roca volcánica, creando cristales de tobermorita aluminosos. Gracias al uso de estos dos elementos, se ha permitido la construcción de emblemáticos edificios que son el orgullo de la humanidad. Y si hablamos de edificios emblemáticos, el Coliseo es el más recordado. El Coliseo no solo fue un escenario para todo tipo de espectáculos, fue el reflejo del esplendor y la complejidad del Imperio Romano. El Coliseo fue construido en el siglo I después de Cristo a causa de la crisis social y el descontento generalizado provocado por el mandato de Nerón. Con este panorama, el nuevo emperador Vespasiano no solo buscaba reparar las heridas sociales, sino también devolver a los ciudadanos un espacio que representará unidad, orgullo y grandeza. Por ello, ordenó la construcción del Coliseo en el año 72, en el lugar que antes ocupaba un lago artificial perteneciente a la opulenta Casa Dorada de Nerón, un símbolo del abuso de poder de su predecesor. Se tardó unos 8 años para la finalización de este monumental edificio y fue inaugurado por el hijo de Vespasiano, Tito, con celebraciones espectaculares que duraron 100 días. Durante este periodo, miles de romanos asistieron a luchas de gladiadores, cacerías de animales exóticos e incluso simulaciones de batallas navales. El Coliseo romano no solo era un espacio de entretenimiento, sino también una maravilla arquitectónica, con una forma elíptica de 189 metros de largo, 156 metros
metros de ancho y 50 metros de altura, podía albergar a más de 50.000 espectadores, convirtiéndose en el anfiteatro más grande jamás construido. Estaba dividido en 4 niveles según la clase social, con los asientos más cercanos a la arena reservados para la nobleza y los niveles superiores destinados a la plebe. Pero lo que realmente destacaba era el hipogeo, un complejo sistema de túneles subterráneos que permitía que gladiadores, animales y decorados aparecieran en la arena, además del velarium, un sistema de toldos gigantes que protegía a los asistentes del sol y la lluvia, haciendo que cada evento fuera una experiencia cómoda. El Coliseo no fue el único, ni el primer anfiteatro donde se realizaban espectáculos para entretener a la población. Los anfiteatros se extendían por todos los territorios en los que el Senado llegó a controlar. Otros anfiteatros a destacar, gracias a su tamaño y grado de conservación, son la Arena de Nimes, ubicado al sur de Francia, con capacidad para 23.000 personas; el Coliseo de Tisdrus en Túnez, con capacidad para 30.000 personas; el Anfiteatro de Mérida, en España, con una capacidad de 14.000 personas; o el Anfiteatro de Aydin en Turquía, con una capacidad de entre 15.000 a 20.000 personas. Los anfiteatros no eran los únicos lugares donde se realizaban espectáculos. También existían los teatros, espacios en los que se realizaban obras de teatro. Las características principales del teatro romano derivaron en un principio de las del teatro griego. La mayor parte de los teatros romanos conservados siguen el modelo arquitectónico propuesto por Vitruvio, constando de un scaenae frons, o frente escénico, normalmente compuesto de un doble orden de columnas. Luego está la orquestra, un semicírculo frente a la escena en el que se sentaban las autoridades, actuaba el coro y se alzaba un altar en honor a Dionisio, deidad romana ligada al teatro y vino. Para acceder a la orquestra se usaban los aditus, unos pasillos laterales de entrada. Las gradas estaban conformadas en la denominada cavea, una estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban los espectadores. Se dividía en ima cavea, media cavea y summa cavea, divididos por pasillos horizontales llamadas diazomatas. Para acceder a la cavea era a través de la vomitoria. Toda la acción dramática se desarrollaba en el proscaenium o el proscenio, y el porticus, post scaenam o pórtico, detrás de la escena, era como indica su nombre, un patio porticado con columnas detrás de la escena. Algunos teatros podían apoyar la cavea sobre galerías abovedadas, mientras que en otros los arquitectos aprovechaban alguna ladera de alguna colina para excavar sobre ella la cavea del teatro. El teatro podía cubrirse con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o de la luz del sol. Algunos ejemplos de teatros romanos son el de Mérida, el de Cartago o el de Itálica. En la antigua Roma no solo destacó por sus recintos para celebrar sus espectáculos, también destacó por el cuidado del cuerpo, y eso se reflejó en su arquitectura. Para ser más precisos, en las termas. Las termas eran las famosas casas de baño de la antigua Roma. Las termas eran lugares para bañarse, y para muchos romanos, la única forma de acceder a instalaciones sanitarias. Se dividían en 3 salas o áreas. La primera es la caldarium, una sala de agua caliente; la segunda sala llamada tepidarium, una sala de agua templada; y la última sala de agua fría, llamada frigidarium. Para mantener la temperatura de las distintas salas se usaba el hipocausto, un complejo sistema de tuberías con aire caliente que pasaban por las paredes o suelo, las cuales estaban conectadas a una gran sala de calderas, donde se iba quemando madera para así generar calor. A estas 3 salas también debemos mencionar la sala de apoditerium, cuya finalidad era similar al de un vestuario moderno. Además tenemos otras instalaciones como piscinas exteriores, tabernas y salas de vapor llamadas laconicum, todo ello decorado por estatuas, frescos y mosaicos. Las termas no solo era un centro para asearse, sino también como un punto de encuentro para las distintas clases sociales para relajarse, ya que estos edificios eran de acceso público, incluyendo plebeyos y esclavos. Estas termas también formaban parte de la política imperial para ganarse el favor del pueblo. Algunos ejemplos de termas romanas son
las termas de Caracalla en Roma, las termas de Santa María en Antequera, las termas de Bath en Reino Unido, entre otros. ¿Y cómo era posible transportar esa cantidad de agua para mantener las termas y los distintos centros urbanos? La respuesta es simple: los acueductos. Los acueductos eran una serie de obras de ingeniería hidráulica que servían para transportar agua desde los manantiales de las montañas a las ciudades. Para ello, los acueductos romanos requerían de un estudio topológico previo para que se pudieran transportar las mejores aguas desde los manantiales hasta las ciudades, porque tan solo usaban la fuerza de la gravedad para el desplazamiento del agua. Para un transporte correcto del agua, los acueductos tenían una pendiente mínima de 20 centímetros por kilómetro. Algunos ejemplos aún en pie son el acueducto de Segovia, el Aqua Virgo en Roma, el Pont du Gard en Francia, entre otros. Y ya puesto que hemos hablado de anfiteatros, termas y acueductos, también debemos hablar de su infraestructura. Por un lado tenemos sus calzadas, que llegaron a conectar todas las grandes urbes del imperio. En el apogeo de Roma llegó a albergar 400.000 kilómetros de calzadas. Para la construcción de estas vías empezaban con la deforestación y allanamiento del terreno. A continuación, se delimita la anchura de la calzada mediante la construcción de los bordillos. Con los bordillos hechos, el siguiente paso era la cimentación. Esta primera capa consistía en una gruesa capa de piedra en bruto. Luego se extendía un relleno de arena o grava sobre la cimentación. Y por último, se superpone la capa de rodadura, un revestimiento final para la fácil circulación. Para la construcción de esta capa, se usaban cantos rodados apisonados y mezclados con arenas. Existían 3 tipos de calzadas. El primer tipo de calzada incluía los caminos públicos principales, construidos y mantenidos a expensas públicas y cuyo suelo pertenecía al Estado. La segunda categoría incluía los caminos privados o rurales, construidos originalmente por particulares, a quienes correspondía su suelo y que tenían la facultad de dedicarlos al uso público. Estas vías gozaban de un derecho de paso, bien a favor del público, bien a favor del propietario de una finca determinada. Y la tercera y última categoría comprendía las vías situadas en aldeas, distritos o encrucijadas, que atravesaba o se dirigía hacia un vicus o aldea. Dichas vías desembocaban en una carretera principal o en otras vías, sin comunicación directa con una carretera principal. Podían ser públicas o privadas, según el hecho de su construcción original, con fondos o materiales públicos o privados. Una vía de este tipo, aunque de construcción privada, se convertía en pública cuando desaparecía la memoria de sus constructores privados. Algunas calzadas aún en pie son la Vía Apia, la Vía Flaminia, la Vía Aurelia, entre otras. Y todas estas calzadas no estarían completas sin los puentes, imprescindibles para atravesar barrancos, ríos y desfiladeros. Habitualmente estaban construidas por piedras unidas con juntas o barras metálicas, una mampostería formada por hileras y cabeceras alternas, es decir, una capa de piedras rectangulares se coloca en sentido longitudinal y la siguiente capa tiene los extremos hacia el exterior y hendiduras en las piedras para sujetar las herramientas de agarre. Algunos ejemplos de estos majestuosos puentes son el puente de Alcántara o el puente Aemilius. Luego está la Cloaca Máxima, el antiguo sistema de alcantarillado de Roma, creada por Lucio Tulio y finalizada por su hijo Tarquinio el Soberbio en el siglo VI a.C. Originariamente fue construida para drenar las marismas y deshacerse de los desperdicios de la ciudad a medida que ésta fue creciendo. Aunque la Cloaca Máxima en Roma fue la más famosa e importante, no fue la única. También tenemos ejemplos en la ciudad de Eboracum, la actual York. Estos sistemas de drenaje facilitaron la construcción de grandes puertos como el de Ostia, aumentando el comercio interno y externo. Otro punto a destacar de la arquitectura romana fueron sus templos. El pueblo romano era supersticioso en extremo y eran temerosos de los dioses, y una forma que tenían de calmar su furia fue a través de la construcción de numerosos templos por todo su territorio. Se caracterizan por estar levantados sobre un alto podio, tener una planta rectangular, ser accesibles solo por el frente a través de una escalera y contar con un pórtico de columnas que precede a la cella o cámara interna.
interior. Su influencia fue una combinación de las tradiciones griega y etrusca. El templo más famoso fue el Panteón situado en pleno corazón de Roma. Es uno de los monumentos más emblemáticos y mejor conservados de la antigua Roma, construida hacia el año 27 a.C. por orden de Marco Agripa y reconstruida posteriormente por el emperador Adriano en el siglo II de nuestra era. Es un extraordinario testimonio del ingenio de la arquitectura romana. Su cúpula es una maravilla de la ingeniería que, con un diámetro de más de 43 metros, sigue siendo a día de hoy la mayor cúpula de hormigón no armado del mundo. Aunque el Panteón es el templo romano más importante, no fue el único. Tenemos ejemplos como el templo de Augusto y Livia en Nimes, Francia, o el templo de Antas en Cerdeña, Italia. A medida que las urbes romanas iban creciendo y Roma acumulaba victorias y riquezas, el imperio iba llenándose de elementos de su triunfo, y ahí entra en acción los arcos y columnas del triunfo. Los arcos y columnas del triunfo fueron el símbolo del poder de los emperadores. La razón por la que llamamos a estos arcos triunfales es porque el Senado los otorgó a los generales victoriosos que regresaban a Roma para celebrar su triunfo. En parte religioso, en parte propagandístico, el triunfo romano fue esencialmente un desfile de la victoria, en el que los generales se vestirían como dioses y desfilarían por la ciudad ante la adulación de la multitud. Se desfilaba con el botín de guerra y se arrojaba monedas a la multitud, y el general triunfante, llevado en un carro con un esclavo detrás de él, susurrándole al oído un recordatorio de que era solo un mortal, mientras subía por la calle hasta la colina capitolina para hacer las dedicatorias del templo de Júpiter Optimus Maximus. Los primeros arcos y columnas que conocemos fueron erigidos en la ya citada colina capitolina y en el foro romano. Funcionaban como una especie de tablero de mensajes monumental, mostrando los logros militares de los prestigiosos romanos en el pasado y el presente. Estos monumentos estaban ornamentados con escenas de campañas militares. Algunos fueron más allá, funcionando como tumbas para los emperadores en cuyo honor fueron erigidos. La mayoría se convirtieron en monumentos cristianos con la caída del Imperio Romano. Para terminar de hablar sobre la arquitectura romana, debemos ver el elemento más básico que componían las ciudades: las casas y sus comercios. Las casas en la antigua Roma iban cambiando según su estatus social. Por un lado, tenemos las denominadas insulae, edificios de apartamentos de varios pisos que albergaban a las clases bajas de la ciudad. Estas estructuras a menudo estaban mal construidas, eran estrechas y carecían de servicios básicos como agua corriente. Una ínsula típica estaba hecha de materiales baratos como madera y ladrillo, y los pisos inferiores se utilizaban a menudo para tiendas o negocios llamadas tabernae. A pesar de sus condiciones menos deseables, las insulae son un testimonio de la urbanización y densidad de población de la antigua Roma. También había viviendas especializadas para los poderosos militares de Roma. Los soldados solían vivir en fuertes o cuarteles, conocidos como castra. Cada castra era esencialmente una comunidad autónoma, equipada con dormitorios, comedores y campos de entrenamiento para los militares. En el ámbito de la élite, la villa romana era la reina. Se trataba de casas grandes y lujosas situadas en el campo, alejadas del bullicio de la vida urbana. La utilizaban principalmente como retiro de verano los romanos adinerados que querían escapar del calor de la ciudad. Estas villas a menudo presentan una decoración lujosa, extensos jardines e incluso baños privados. No eran solo hogares, eran símbolos de estatus que encarnaban la riqueza y el prestigio de sus propietarios. También desempeñaron un papel esencial en la economía agrícola de Roma. Muchas villas funcionaban como granjas o fincas de viñedos. Mientras tanto, cuando la élite y oligarquía romana residía en la urbe, lo hacía en la denominada domus, generalmente de una sola planta y centradas alrededor de un patio, conocido como atrio. La domus a menudo tenía varias habitaciones, incluidos comedores y cuartos para el servicio. La elaborada decoración interior, caracterizada por intrincados mosaicos y frescos en las paredes, reflejaba los gustos y la riqueza del propietario. El arte en Roma no solo era edificios monumentales, también cultivaron la escultura, los frescos, los mosaicos y la literatura. La escultura romana apareció en los siglos VI y V a.C.
destacó sobre la griega en lo relativo a la creación de la escultura retrato y del denominado relieve narrativo. Además, la escultura romana se decantó por el realismo, a diferencia del idealismo griego. Los principales materiales utilizados por los escultores romanos antiguos eran el mármol, el bronce y la piedra caliza. De estos, el mármol era el material más popular para las esculturas, debido a su textura fina y superficie lisa. Las estatuas eran policromáticas, estaban pintadas de vivos y hermosos colores. Por desgracia, con la caída del imperio y pasar de los siglos, estas esculturas perdieron su color. Los temas usados para la escultura eran el retrato tanto para las personas vivas o fallecidas, habitualmente para rendirle culto. También tenemos la representación de escenas mitológicas, muy comunes en templos y villas. Sin embargo, estas esculturas fueron desapareciendo con la aparición del cristianismo. Y por último, tenemos el relieve narrativo. Este era usado para representar y conmemorar las victorias militares. El ejemplo más claro es la columna de Trajano, aunque también se elaboraban todo tipo de relieves en los sarcófagos con el fin de representar la vida y estatus del difunto. Aunque los temas eran variados, como hemos visto, la escultura retrato era el gran protagonista de la escultura romana y nos ayuda enormemente para visualizar la evolución de la escultura en la antigua Roma. Al comienzo, la escultura romana solo representaba la cabeza y parte del cuello. Posteriormente, se avanza en la representación de todo el busto, incluyendo hombros y pecho, para terminar haciendo el cuerpo entero. También parece que debió existir el retrato ecuestre del emperador, pero solo ha llegado a nuestros tiempos uno solo. El retrato togato era la representación religiosa con toga y manto sobre la cabeza. El retrato toracato era una representación de carácter militar. El retrato apoteósico era la representación divinizada de cuerpo desnudo, corona de laurel y atributos de un dios. El retrato romano evolucionó durante distintas etapas y su evolución puede rastrearse por unos cuantos detalles, como los ojos y la forma de representar barba y cabello. En el retrato romano femenino, además, quedan patentes las modas en los peinados. En tiempos de la República, la escultura romana tiene gran realismo, con los rasgos faciales muy acentuados, que recuerdan todavía a las máscaras mayorum de Grecia. El retrato es de busto corto, mostrando solo cabeza y cuello. Los hombres llevan pelo corto. Durante el gobierno de Augusto, el realismo propio del período republicano se combina con el idealismo propio de la cultura griega. Los emperadores trataban de emular a los dioses con estas esculturas. Los rasgos acusados se disimulan. El pelo sigue siendo corto, aunque se alarga con respecto al de la República, con mechones suaves y ondulados que se van ajustando a la forma de la cabeza. En los retratos femeninos se muestra un peinado con el pelo recogido hacia atrás y una especie de tupé sobre la frente. La escultura durante la época de los Flavios, durante el siglo I después de Cristo, constituye un momento de esplendor en la escultura romana. En el retrato se tiende a un realismo donde se recogen los rasgos propios del representado. El busto se alarga hasta recoger hombros y pectorales. El peinado se abulta y los rizos se hacen más amplios, acentuándose los claroscuros. La escultura romana de los siglos II y III tienden a un creciente barroquismo. El pelo se esculpe más largo y separado de la cabeza, con rizos muy abultados y barba, por lo que se expresa un gran dinamismo. Y desde tiempos del emperador Adriano se empiezan a tallar los ojos. En el siglo IV está marcado por la presencia del cristianismo. Los retratos se deshumanizan. Se pierde la preocupación por hacer retratos que se acerquen a la naturaleza real del hombre y se tiende a una esquematización que aleja al emperador de la sociedad. Por tanto, su escultura se puede considerar anticlásica. Las facciones son desproporcionadas y con una talla muy dura. La representación más reconocible de Roma después de sus esculturas y edificios son los mosaicos, grandes murales hechos con pequeñas piedras de color, llamado tesela. Habitualmente plasmaban todo tipo de escenas, desde capítulos mitológicos hasta hechos históricos de gran relevancia, o directamente representaban a los miembros de una familia de gran poder o prestigio. Las teselas se elaboraban con sumo cuidado y en diferentes tamaños y colores para que el artista
artista pudiera colocarlas según el dibujo a modo de puzzle y luego usar cemento para aglomerarlas. Dependiendo del tamaño de las teselas, de los dibujos y del lugar de destino del mosaico, los romanos daban un nombre diferente a este trabajo. Primero tenemos al opus vermiculatum, hecho con piedras muy pequeñas. Con ellas el artista podía dibujar con bastante precisión los objetos y las líneas. Luego tenemos al opus musibum, mosaicos que se hacían para los muros de los edificios. A continuación, el opus sectile. Para ello, se usan piedras más grandes y de distintos tamaños, y se recortaron placas de diversos colores para componer las figuras. Y finalmente tenemos el opus signinum. Se obtenía con los desechos un polvo coloreado que al mezclarlo con la cal daba un cemento rojizo muy duro e impermeable. Este producto se empleó bastante en toda Italia y en Occidente para crear suelos y revestimientos de piscinas. Distinguían además entre la obra de musibum o mosaico y la de litostrotum, literalmente pavimento de piedra. Se llamaba así al pavimento de una vía o camino, de una plaza abierta o de un foro, o al del suelo de algún edificio. Se daba a la obra este nombre cuando el material consistía en piedras naturales de formación volcánica y mármoles de diferentes colores. Los bloques para la construcción eran poligonales. Inicialmente en Roma no se empleaban los mosaicos en los suelos para evitar su deterioro, y sí en techos y paredes. Posteriormente descubrieron que los mosaicos podían resistir las pisadas y comenzaron a aplicarse masivamente para los pavimentos. Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para los espacios arquitectónicos, de tal manera que no había palacio o villa romana donde no hubiera mosaicos. Afortunadamente, la alta resistencia de los mosaicos ha permitido su buena conservación durante siglos, y el número conservado es muy numeroso, especialmente en museos donde su conservación es idónea. No así cuando se hallan a la intemperie en ciertos yacimientos arqueológicos, pues su deterioro es mayor y están sujetos a frecuentes expolios. Los mosaicos no eran el único elemento decorativo en Roma. También se llegó a cultivar y emplear la pintura como forma de decoración. Había dos técnicas a destacar. La primera es la pintura mural o fresco. Esta técnica es la principal y más conservada. Implicaba pintar sobre paredes y muros. Luego tenemos la encáustica y el temple. Para ello se usaron soportes como tablas o telas y pigmentos mezclados con cera o aglutinantes. En los murales hay 4 estilos bien diferenciados. El primer estilo, o estilo de incrustación, imitaba los lujosos revestimientos de mármol en las paredes. El segundo estilo, o estilo arquitectónico, buscaba crear la ilusión de profundidad y espacio con representaciones arquitectónicas tridimensionales y paisajes. El tercer estilo, u ornamental, se centraba en diseños más planos y ornamentales, con figuras delicadas y elementos vegetales estilizados. Y el último estilo es una combinación de los anteriores, que integraba elementos arquitectónicos ilusionistas con detalles ornamentales y figuras mitológicas. Las pinturas murales se creaban mediante una meticulosa superposición de distintas capas de material. Tanto Vitruvio como Plinio el Viejo describen el procedimiento ideal. Primero, se aplicaba sobre la superficie un revestimiento rugoso de mortero, a veces de 3 capas de grosor, compuesto de cal y arena. A continuación, se añadían otras 3 capas, esta vez utilizando una mezcla de cal y mármol, pulverizado para conseguir un acabado más liso. Y después, con cristal, mármol y tela, se pulía la superficie y se preparaba para pintar. Los colores se aplicaban cuando la superficie todavía estaba húmeda, pero también podían añadirse los detalles una vez seca. Si la superficie era de madera, los colores podían disolverse primero en cera, para luego aplicarlos sobre la pared con una espátula. Y si hemos hablado de arquitectura, escultura y arte, debemos hablar también de la música en la antigua Roma. La música era fundamental en la vida pública y privada, utilizada en ritos religiosos, ya que era esencial en ceremonias religiosas y rituales, como las procesiones de los sacerdotes Salius o los sacrificios llamados Suovetaurilia.
en eventos militares para aumentar el esplendor de las celebraciones, espectáculos masivos como lo son en las obras de teatro y para el trabajo cotidiano en canciones populares. Todo ello heredado en gran parte de la cultura griega. Se caracterizó por la mezcla de música vocal e instrumental, con instrumentos como el aulos, el sistro, la lira y la tuba, y se basó en las escalas, melodías y modos griegos, y también se empleaba la anotación alfabética para la lectura musical. Otro arte que cultivó la civilización romana y que pasó desapercibido es la alfarería. El conocimiento de la producción de cerámicas en el mundo romano es elevado, ya que se cuenta con un importante volumen de restos extraídos de las excavaciones. Tanto en Italia como en otras provincias del imperio se ordenan por tipos y su sistematización responde principalmente a características morfológicas, funcionales y técnicas. Agrupadas por el uso que tuvieron en la antigüedad, encontramos cerámica de mesa, para servir y consumir alimentos. Se incluyen platos, cuencos, vasos para beber, jarras y botellas. Cerámica de cocina y despensa, para cocinar y conservar alimentos. Todos estos recipientes se dispusieron o se taparon con tapaderas. Cerámica contenedor, para el consumo, almacenaje y transporte. El recipiente más empleado para estos menesteres fue el ánfora, al que sigue el dolium o tinaja. Objetos de iluminación, como lo son las lámparas de aceite. Objetos de funcionalidad diversa, como los ungüentarios de cerámica o de vidrio para contener perfumes o los tinteros. Como hemos visto, la cerámica romana tenía una gran función práctica. Sin embargo, también tenía un lado artístico. La cerámica romana se caracterizaba por el uso de la técnica de terra sigillata, para crear cerámica fina de color rojo intenso, con un acabado sedoso y brillante, en suspensión a una pieza cerámica antes de cocerla. También se solía pintar distintas escenas en las piezas de alfarería. Sus representaciones iban desde escenas de caza hasta escenas mitológicas. Y para finalizar este documental debemos hablar sobre el último arte cultivado por la antigua Roma, la literatura. En la literatura latina podemos observar dos vertientes bien diferenciadas: la literatura indígena y la imitada. Por un lado, la literatura romana indígena nos ha dejado muy pocos vestigios y solo nos ofrece fragmentos que proceden del origen de Roma y ensayos de arcaísmos que proceden fundamentalmente de tiempos de la República, de los emperadores y principalmente de los antoninos. La literatura romana imitada se caracterizó por la emulación y adaptación de los géneros y modelos griegos, lo que la distingue de la escasa literatura romana indígena anterior a la conquista griega. Autores como Virgilio adaptaron y transformaron la épica y el teatro griego, incorporando temáticas y estilos romanos propios, como en el caso de la epopeya de Virgilio, la Eneida. Esta imitación no era una simple copia, sino una asimilación que enriqueció la literatura universal, a pesar de la falta de originalidad romana en comparación con otras culturas. Una vez que hemos distinguido las dos principales vertientes de la literatura romana, debemos hablar sobre los distintos géneros literarios. Posiblemente el género literario más importante fue la poesía épica, dedicada a las grandes gestas. Esta comenzó muy temprano en la literatura romana, gracias a las traducciones de Homero realizadas por Livio Andrónico, y tiene su culminación durante la época de Augusto, con la obra más importante de Virgilio, la Eneida, el poema en el que se nos narra los orígenes de Roma por parte de Rómulo. Luego tenemos la poesía didáctica, considerada como un subgénero de la épica, y tenía por objetivo instruir o transmitir ideas filosóficas, y su mayor representante en la literatura romana fue Lucrecio, con su obra De la naturaleza de las cosas. Otro género de carácter educativo fue la fábula, género heredado de Grecia. Consistía en relatos moralizantes protagonizados por animales
En Roma, su mayor representante fue Fedro. Otro género importante fue la poesía lírica, la cual prosperó bajo la influencia de la cultura griega y giraba en torno a temas amorosos o de la vida cotidiana. Los romanos escribieron poesía lírica en versos dísticos, en hexámetros, en elegías y estrofas gráficas. En este género destacaron Catulo, Horacio y Ovidio, entre otros. Luego tenemos la sátira, género que le debe poco o nada a los griegos y su objetivo era la crítica, en verso y prosa, de la vida política y social. Destacaron como escritores satíricos Catulo, Horacio y Juvenal, entre otros. Además de la sátira, también se escribieron textos funerarios llamados epigramas, un género de corta extensión que se usaban como alabanza al difunto. Son célebres los epigramas de Marcial. La literatura romana no solo se centró en poesía o teatro, ya que tenemos la historia, la recopilación de los sucesos más importantes desde la fundación de Roma. Fue una de las actividades más apreciadas por la sociedad romana. Los historiadores más destacados fueron Tito Livio, Tácito y Suetonio. También tenemos la oratoria, el arte de hablar bien en público, también nacido bajo la influencia de Grecia. Fue muy importante en la cultura romana por el papel que los discursos jugaban en la vida política. En este género destacaron dos figuras, Cicerón y Quintiliano. Y finalmente tenemos la novela, un género tardío de origen griego que narra las vicisitudes de uno o más personajes y que en Roma tiene dos grandes representantes, Petronio y Apuleyo. La literatura romana no solo eran poemas o novelas, también existían las artes escénicas dentro de la literatura latina. A lo largo de la historia de Roma se escribió numerosas obras de teatro y mucho antes de la llegada de la cultura griega, aunque esto no significa que su influencia fuera importante. En el teatro hubo dos grandes géneros. La primera fue la tragedia inspirada en la dramaturgia griega, especialmente en Eurípides, y su autor más destacado fue Séneca, mejor conocido por su difusión del pensamiento estoico. Y el segundo gran género dentro del teatro fue la ya citada comedia. Su intención era generar hilaridad, que a veces podían incluir cierta crítica a las costumbres. Aunque enriquecida con la tradición griega, la comedia ya tenía fuertes raíces en la cultura romana, como ya se mencionó. El arte romano, como hemos explorado en este video, es mucho más que mármol tallado y grandiosas ruinas. Es el espejo de una civilización que supo absorber, adaptar y finalmente imponer su propia visión estética y pragmática en el mundo antiguo, desde la ingeniería monumental del Panteón y los acueductos y funcionalidad de una manera nunca vista, hasta la rica imaginería de sus frescos y mosaicos que nos ofrecen una ventana íntima a la vida cotidiana. El arte romano se define por su realismo, su propósito cívico y su alcance imperial. Nos enseñó el poder de la propaganda a través de los retratos imperiales y las narraciones históricas plasmadas en relieves, forjando una identidad visual que cimentó el poder de Roma. En esencia, el legado de Roma reside en que su arte no solo embelleció, sino que organizó y comunicó. Su influencia es innegable, sentó las bases de la arquitectura occidental desde el Renacimiento hasta nuestros días, y su énfasis en el realismo y la narrativa sigue resonando en la cultura visual moderna. Al contemplar las ruinas y las obras que perduran, no estamos viendo simplemente el final de un imperio, sino el fundamento duradero de nuestra propia cultura visual y urbanística. El arte romano nos recuerda el poder de la ambición, la permanencia de las formas clásicas y la habilidad del ser humano para construir un mundo que, a pesar del tiempo, se niega a ser olvidado.